Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Dios los esté bendiciendo en este día. El tema de hoy es vida en Cristo. ¿Cuántas veces quisimos tener una vida distinta o pensábamos en nuestra vida y decíamos qué bueno que es poder cambiar algunas cosas en nosotros? Pero no podíamos. Era difícil o imposible para nuestra voluntad cambiar. Pero lo fue posible cuando encontramos a Jesús en nuestra vida o Él nos encuentra a nosotros, porque nos amó tanto que ha dado su vida por cada uno del ser humano. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, a los hermanos allí en el capítulo 4, versículo 17, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, ya no eran gentiles, eran cristianos, habían aceptado, habían abrazado la fe en Cristo Jesús y debían tener otro rumbo, un cambio de vida, algo distinto a lo que vivían antes, porque ya no estaban como los gentiles, o sea, aquellos que estaban sin Cristo, sin Dios, sin rumbo en la vanidad de su mente, ciegos, con una venda en sus ojos, en un mundo de ficción. Tenían el entendimiento entenebrecido, dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. O sea, incapaz de comprender la verdad de Dios, las verdades espirituales, porque estaban ajenos, separados, ajenos de la vida de Dios, y dice por la ignorancia que en ellos hay. Pero la ignorancia era por la dureza de su corazón. O sea, cuando hay dureza de corazón empieza también a haber ignorancia y más hacia las cosas de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? O sea, guiado por Dios, que nosotros no hemos aprendido así de Jesús en la verdad de Él, en la verdad de Cristo, en la verdad de la vida. Por eso dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ¿quién nos enseñó? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, por el mismo Señor, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros hemos sido enseñados por Él. Si bien uno puede decir, bueno, a mí me enseñó una persona, un hermano, una hermana, el pastor, un siervo del Señor, pero el que te enseñó fue a través de esta verdad, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Entonces, nosotros lo que aprendemos, lo aprendemos del Señor. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, es conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, tenemos un compromiso con Cristo, porque hemos aprendido de Él como Jesús es, en su amor, en su gracia, en su perdón, pero también en su vida. Y esa verdad que nosotros hemos escuchado de Él y fuimos enseñados por Él, debemos andar conforme a esa verdad que está en Jesucristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay algo que nos va a pasar y que tiene que suceder en nuestra vida. Ya no somos gentiles, ya no somos gente sin Jesús. Jesús está en nuestro ser por medio del Espíritu Santo. Y ahora no solamente que vamos siendo, despojándonos de la vieja vida que teníamos antes, sino que también nos vamos renovando en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que también nuestra mente va cambiando. Nuestro corazón, nuestra mente se va moldeando a la verdad y a la santidad de Jesús. Entonces, de esa manera, cuando estamos revestidos de Él en nuestro ser interior, vamos a estar vestidos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Va a haber una transformación preciosa en nuestra vida, una diferencia grande a la vida que teníamos antes, porque antes estábamos también nosotros
con el entendimiento entenebrecido, no comprendíamos las cosas de Dios, porque había una dureza en nuestros corazones y una ignorancia de las cosas de Dios. Así que ahora estamos vestidos de este nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando justamente como un cuerpo, como una iglesia, y que cada uno de nosotros somos ese miembro de ese cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestra boca, en nuestro corazón? La verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Sus hijos también andan en esa verdad que es el Señor Jesús. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que a veces podemos enojarnos. Sí, nos puede pasar. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si se pone el sol sobre vuestro enojo, o sea, si vivimos enojados por una situación y no arreglamos esa situación de pedir perdón o de compartir, de hablar con la persona que sea, el diablo va a tomar un lugar. Por eso dice, no des lugar al diablo, no dejes que el diablo manipule tus pensamientos, que estés entenebrecido otra vez, que las tinieblas estén quitándote este crecimiento, el entendimiento que tenés en el Señor. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Una renovación en el espíritu y en el entendimiento, por la gracia de Dios. Entonces no vas a dar lugar a que el diablo trabaje en tu corazón. El que hurtaba no hurte más, ¿ve? Todo lo contrario, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ahora también colaboramos, ayudamos al necesitado. Y algo precioso que también hay en el cambio de vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que las palabras nuestras sean como las palabras de Jesús, que la gente se maravillaba porque hablaba con autoridad, porque su vida manifestaba justamente ese amor de Dios en su corazón, la voluntad del Padre en él, haciendo siempre la voluntad del Señor, y no andaba en chismerío, no andaba en las mentiras, no cargaba los corazones, no decía, bueno, esta persona es así, así, así. No, al contrario, los amaba y trataban de que cada uno de ellos pueda cambiar de vida, que no estén ajenos a la vida de Dios, sino que estén conforme a la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que nosotros también cuidemos nuestra boca. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos en nosotros? ¿Qué se está edificando en la vida de cada uno de sus hijos? Una vida con Cristo. Entonces, lo que va a hablar nuestra boca, no vamos a tener que andar cuidándonos de no mentir, cuidándonos de no hacer chisme, cuidado de que no diga malas palabras, no va a hacer falta, porque de lo que abunda en el corazón va a hablar la boca. Entonces, si tu corazón está lleno del Señor, tu boca va a hablar de las cosas que hay en el corazón. El corazón lleno de Cristo, tu boca llena de Cristo, de lo que Jesús es y en nuestra vida. Y dice justamente a fin de dar gracia a los oyentes, que el que te escucha hablar, desea escucharte hablar, quiere escucharte hablar, calla para escucharte, porque ellos también están cansados del chismerío o de las malas palabras, y cuando ven en un creyente su boca distinta, su forma de mirar, todo lo que hace como un hijo de Dios, al oyente le va a dar gracia a sus oídos, va a querer escuchar. Y también, de esta manera, no vamos a contristar, dice, porque no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que nuestro andar, nuestra forma de vida, nuestras palabras, no ofendan al Señor. Que no se sienta nuestro Padre triste, el Espíritu Santo de Dios triste por nuestro actuar, sino todo lo contrario, que sea Él bendecido por nosotros, que hablamos bien de Dios y que somos sus hijos en medio de las dificultades y las pruebas, podemos tener palabras de vida eterna en nosotros.
Quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, como teníamos antes sin conocer a Jesús. Entonces, ahora que conozco a Jesús, ya no puedo vivir en amargura. ¿Puedo tener días malos? Sí, pero vivir en amargura no. Puedo tener enojo, sí, pero no vivir enojado. Ni tampoco en ira, ni en gritería, maldiciendo, eh, con toda clase de malicia. Ya no está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no somos aquellos que estaban sin Jesús. Ahora tenemos entendimiento, ahora tenemos a Jesús en nuestra vida. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, todo lo que ahora tengo por la gracia de Dios, puedo ponerlo en práctica. Y ya no se trata de mi vida. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en el cuerpo, lo que estoy viviendo, lo vivo por la fe en Él. Y aquel que me amó y entregó su vida por mí. Entonces, no es una lucha nuestra. ¿Vieron las luchas nuestras? A veces cuando queremos hacer dieta siempre empezamos los lunes, ¿vieron? Y cuando llegamos al sábado y domingo ya se terminó la dieta. A veces aguantamos 15 días, un mes, lo hacemos con nuestra fuerza y a veces queremos hacer cambios con nuestra fuerza. No alcanza. Nunca pude con mis fuerzas, jamás, aunque lo intenté muchas veces. Pero cuando dejamos que el Señor obre en nuestra vida, entonces sí, va a ser posible. Entonces vamos a ser misericordiosos. Entonces vamos a perdonarnos unos a otros, como Dios también me perdonó a mí y te perdonó a ti. Por eso que Dios te bendiga y te fortalezca en este día para que podamos vivir como hijos de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Decía el apóstol Pablo, dice el Señor. Ya no quiero que vivan como vivían antes, sino que ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón y de Él hemos aprendido. Que Dios los bendiga. Amén.